Empresarios, entre los temas que venimos hablando, inclusive con Hugo Benítez y antes en la presentación del programa, estuvo lo que fue la medición del INDEC respecto de la baja de la pobreza. Allí se hablaba de una baja del segundo semestre de 52,9 a 38,1, 14,8% en la baja de la pobreza de un semestre de 2024 al semestre anterior del mismo año. Y para que nos expliquen si hay un exceso en la medición, si es un desborde o es un dato correcto, tenemos en línea, en este caso, a Juan Pablo Costa, analista económico del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, que está en línea. Juan Pablo, ¿cómo te va? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Muy bien. Un poco la duda en estos últimos días estuvo cifrada en la verdad de las mediciones respecto de la baja de la pobreza y uno de los que marcó la cancha ahí fue el CEPA, ¿no? Por eso te quería preguntar si en realidad hubo una metodología correcta del INDEC. ¿Ustedes están de acuerdo con esta baja? ¿Se Ujú. tendría que haber medido de otra manera? ¿Cómo? ¿Por qué no me explicas un poco? Mirá, a ver, son varias cuestiones. Primero, señalar algo importante que es siempre metodológicamente lo que corresponde cuando uno analiza, bueno, varias cosas, también desocupación, por ejemplo, digamos, varios indicadores, entre ellos, por ejemplo, la tasa de pobreza e indigencia, siempre corresponde analizarlo contra los datos del mismo periodo del año anterior, ¿sí? En este caso, el segundo Sí, semestre del 2024, sí. perdón, del 2023, ¿sí? Ahí hay un primer elemento porque el gobierno, está bien, digo, es una estrategia comunicacional que hace el gobierno, es un poco otro terreno, Bueno. no quiero dejar de señalarlo, ¿no? Porque Es al ¿qué es año, lo que no a los plantea el 6, gobierno? es al año, no a los 6 meses. Claro, el gobierno Ah, lo compara contra el primer semestre del 2024, que era muy alta, ¿sí? Vos recién lo nombrabas, cerca de 52 claro. puntos, para marcar o señalar, digamos, la fuerte caída. En realidad corresponde comparar con el mismo periodo del año anterior, que era de 41,7. Entonces, lo que sí tenemos Ah, es que baja del 41,7 al 38,1, que igual, bueno, es una baja, ¿sí? Es una baja interesante. sí. El segundo punto me parece que tiene que ver ahí con, eh, a ver, son varias cuestiones. Primero, a ver, como toda metodología tiene sus inconsistencias o sus debilidades, vamos a decir, ¿sí? Como toda metodología de medición de cualquier cosa. En el caso de la medición de la pobreza, yo te señalaría como dos elementos muy importantes que pueden haber tenido un impacto. Sí. Quizás tres, ¿sí? El primero es la propia dinámica de precios, ¿sí? O sea, cuando uno mide la pobreza por ingresos, esto es pobreza por ingresos, después vos tenés otras formas de medir la pobreza multidimensional, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, por NBI. En este caso hablamos de ingresos, solamente de ingresos. Bueno, cuando vos tenés contextos de mucha volatilidad de precios, por ejemplo, fogonazos inflacionarios, como por ejemplo tuviste muy marcado a fines del 2023 con la devaluación que hace Caputo a poco de asumir, bueno, eso te va a generar un aumento enorme de la pobreza, ¿sí? En un primer momento. Eso es casi un tema metodológico, estadístico, ¿sí? Porque los salarios después empiezan a acompañar ese incremento de la inflación, pero siempre toma un tiempo para que los salarios empiecen a acompañar. Claro. No siempre acompañan todos, obviamente, pero digo, en promedio los salarios como que se van acomodando a esos nuevos niveles de precios, pero tarda tiempo. Bueno, en ese tiempo que tarda, a vos la pobreza se te va a incrementar, ¿sí? Entonces, esto que pasa cuando sube, la inflación también pasa cuando baja. Entonces, vos cuando tenés un contexto de desaceleración de la inflación, muchas veces los salarios vienen corriendo, ajustando a cifras mayores porque van viendo la inflación pasada, pero como la inflación va descendiendo, los salarios pueden llegar o los ingresos en general, digo, pueden llegar a reacomodarse mejor y entonces te da también una baja como muy pronunciada. Lo que quiero decir es, finalmente es un indicador que cuando vos tenés mucha volatilidad de precios, exagera. ¿Sí? Ah, Exagera la suba y exagera la baja, porque también está exagerada el indicador del primer semestre, pero no porque estuviera mal hecho, digo, ni mucho no. menos manipulado, sino porque es una propia debilidad del indicador.
Primer punto. Segundo punto tiene que ver con una cuestión metodológica que es que el INDEC, la medición de pobreza se hace a través de la EPH, que es una encuesta, la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC, que Sí, básicamente lo que hace es preguntar a toda una cantidad de gente grande, se hace una encuesta, es muy larga, pues de ahí se sacan un montón de cosas, pero una de las preguntas es, bueno, ¿cuánto ganaste en el mes anterior? ¿Sí? sí, Y luego se compara los ingresos que la gente declara en el mes anterior a la encuesta con lo que vale la canasta básica en el mes que vos estás analizando. claro. Por ejemplo, si yo ahora estamos en abril, yo iría y preguntaría a la gente, bueno, ¿cuánto ganaste en el mes anterior, o sea, en marzo? Y Sí, comparo esos ingresos con lo que cuesta la canasta básica ahora, en abril. ¿Sí? Entonces, en general con eso no hay problema, pero cuando vos tenés un contexto de fuerte inflación, o sea, de inflación de más de 2 dígitos mensuales, como tuvimos a principios del 2024, sí. bueno, ese descalce de un mes te puede generar también que estadísticamente vos estés contando a más pobres de los que había en ese momento, y obviamente después cuando eso se acomoda te genera una baja más pronunciada de la que realmente es, ¿sí? O sea, las dos cosas. Sí, Y el tercer elemento también importante, acá, a ver, es medio complejo explicarlo por la radio, pero vamos a hacer el intento, sí, eh, tiene que ver con cómo se construye la canasta básica total acá y en todos lados, digo, de nuevo, no es un problema de la Argentina, que es tomando la proporción de gastos no alimentarios a través de una encuesta, que es otra encuesta, que es la encuesta de gastos de los hogares. Con eso más o menos nosotros sabemos qué proporción, qué parte del gasto de los hogares es gasto en alimentos y qué parte es gasto en otras cosas, ¿no? En ropa, transporte, en sí, todos los demás gastos que no son alimentos. sí. Bueno, con eso se establecen proporciones eh, y luego para calcular la canasta básica total se utilizan esas proporciones. El problema se da cuando vos tenés un fuerte incremento en algún momento, en un lapso relativamente corto, de algunos servicios, ¿sí? O de algunos precios en particular. Por ejemplo, nosotros tuvimos en el 2024 un fuerte aumento de los servicios, que eran los precios que venían más rezagados. Pensemos en todo lo que son servicios públicos, ¿no? Sí, Luz, gas, eh, eh, agua, etcétera. Pensemos en transporte, pensemos en combustible, sí. pensemos en prepaga, los que tienen prepaga, colegio, los que tienen colegio, o sea, todo lo que es servicios aumentó mucho más que los bienes y que los alimentos también, ¿sí? Aunque parezca que no, pero cuando uno ve las estadísticas, efectivamente los alimentos aumentaron por Sí. debajo del promedio y eso te da que se modifica esa proporción entre gastos alimentarios y no alimentarios, pero el indicador de pobreza eso no lo ve, ¿sí? Lo Ah. subestima. Con lo cual, ahí, digamos, si vos lo ajustás con eso, seguramente la baja de la tasa de pobreza también sería algo menor de lo que fue. Pero Son como para, distintos Juan elementos. Pablo, ¿pero por qué lo Sí, subestima? Porque si vos me estás hablando de comparar con la canasta básica. La canasta básica subieron las cosas. El transporte subió las cosas. Claro, no tanto como en el 2024, pero subió de golpe. Y después todo lo que subió y hace a la capacidad del poder adquisitivo que bajó notablemente, se subestima. No está planteada bien esa encuesta. ¿O sí? no, la encuesta es vieja, la encuesta de gasto de los hogares es una encuesta que no es una encuesta que se hace todo el tiempo, se hace cada 6 7 años, no es que se está haciendo todo el tiempo, pero justamente por eso, entonces vos ahí tenés las proporciones. Lo que pasa es que en el medio, Mm. eso era con los precios viejos. Vos en el medio tuviste el 2024 que te aumentó muchísimo. Algunos precios te aumentaron más que otros y por lo tanto se te va modificando esa proporción. Lo que te quiero decir es que vos hace 2 años Sí, seguramente gastabas mucho menos en proporción, como porcentaje de tu sueldo, gastabas mucho menos en colectivo, en transporte, claro. en pagar los servicios, ¿sí? Entonces, proporcionalmente gastabas más en alimentos, ¿sí? Relativamente, porque esos servicios eran baratos. Como Sí. eso se invirtió, ¿sí? Lo que hace es aumentarte el precio de la canasta total respecto de la alimentaria, ¿sí?
Finalmente, cuando vos haces el cálculo de la tasa de pobreza, lo que haces es, en este caso, lo que termina generando es una subestimación, ¿sí? Te daría una Claro. canasta básica seguramente un poco más alta, ¿sí? Una canasta básica total, me refiero, y por lo tanto habría más gente que quedaría por debajo de la línea de pobreza. Pero bueno, son todos elementos metodológicos, de nuevo insisto en que esto no es un problema de manipulación ni mucho menos, Sí, sino pero de la debilidad de una herramienta metodológica que bueno, que en determinados contextos funciona más o menos. Después está el aprovechamiento que se pretende hacer, obviamente, en este caso, desde el sí, claro. gobierno, desde el oficialismo, obviamente que salen a Sí, festejarlo, pero bueno, aprovecha la oportunidad porque lo hace en el mes de mayor amplitud de las cosas, toma eso como comparación para decir que bajó más sí, la pobreza y no además, bajó. Pero además esa pero metodología, además vos me otra decís cosa que, te digo, porque además de comparan contra el primer semestre del 2024, que era sí, el propio gobierno, porque dice que Alberto Fernández dejó la pobreza en 52, pero la pobreza claro, del 52 es el primer semestre de Milei. Cuando se va Alberto Fernández, claro, la está pobreza bien. estaba en 40 y pico, sí, o sea, digo, ahí hay, por eso digo, eso es más un tema que Bueno, no tiene ningún tipo de asidero, sí, tiene más que ver, bueno, con bueno. un relato que se quiere instalar. Ahora en eso estamos más de acuerdo, porque nos olvidamos del 24% de la devaluación de diciembre de 2023, por supuesto, y vos me decís no hay una manipulación, pero si tomás esos índices, y son índices viejos, y no le das bola, los servicios no contrastan en realidad con la medición, No, todo eso es muy tendencioso a la baja. Entonces, si seguimos haciendo sí, eso, mira, a ver, cada vez va a haber en más el caso, pobres y cada vez va a haber todo más caro. en el caso de la pobreza, de la medición de pobreza, yo te diría que no hay una manipulación, que es un poco lo que te decía Sí, antes. Esto seguramente, si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si la situación se mantiene, la situación en general, digo, macroeconómica, con la plata que no alcanza, todo lo que sabemos, la tasa de pobreza no es que va a seguir bajando, ¿sí? Yo creo que fue un problema que se dio durante 2024 justamente por el fogonazo inflacionario de la devaluación de diciembre del 23, que sí, generó a veces uno se olvida, pero lo que tuvimos varios meses con tasas de inflación mensual de 2 dígitos, ¿sí? Tuvimos claro. 25 en diciembre, 20 en enero, solamente en enero, 15, si no me equivoco, en febrero, o sea, fueron meses de muchísima inflación que te generó estos problemas en la medición. En la medida que eso se estabiliza, digamos, deja no es que esto va a seguir pasando. Ahora, después vos tenés otras cuestiones, digo, hay un debate también con la inflación, ¿no? Con el IPC, con el índice de precios al consumidor del INDEC. No es que haya manipulación en el sentido estricto, como a veces uno, por ahí la gente fantasea, ¿no? O imagina, no sé, directivos del INDEC, ¿no? Con lápiz ahí poniendo. No hay Mm, manipulación en ese sentido. Sí hay elementos medio tendenciosos que decís, como decís vos, porque digo, en el caso del a ver, INDEC y del índice de precios al consumidor, había que hacer una revisión metodológica que ya estaba en agenda, ya estaba puesta en el calendario, estaba para noviembre, ¿sí? Para modificar el índice y empalmarlo con una nueva encuesta, justamente para que diera eh, para que viera más de forma más genuina, leyera, digamos, la evolución de los precios está de bien. mejor forma, acomodándose a la realidad, y no se hizo. Y el gobierno, el INDEC lo tenía para hacer, y el Sí, gobierno lo forzó a dar marcha atrás a no hacerlo. Bueno, eso sí, sí, es complicado, porque vos tenés claro, un instituto de estadística que se plantea una revisión metodológica para mejorar la calidad estadística, y el gobierno lo obligó a no hacerlo porque sabía con eso, la nueva metodología la inflación te iba a dar peor, ¿sí? eso es lo más importante. Quedamos al final con lo más importante. Bueno, Juan Pablo, Sí. te agradezco muchísimo la participación, se me termina el programa. Te agradezco mucho la participación en el programa. No, por favor, un gusto grande y un abrazo. Bueno, fue Juan Pablo Costa, analista económico del CEPA, Centro de Estudios, Centro de Economía Política Argentina. Ya volvemos.